Si bien en Argentina no existe un diagnóstico certero, exhaustivo, que dé cuenta de la situación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sí tenemos estadísticas que permiten saber que en general suele darse más en el caso de las mujeres y las disidencias, ¿no? En el caso de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, arroja que más de un 60% se da en el caso de las mujeres. Sabemos también que muchas de estas violencias no son denunciadas, no se canalizan por la vía judicial, y es por eso tan importante todo lo que nosotros y nosotras podemos hacer de antemano. En este sentido, el convenio 190 nos da un marco legal de acción, ¿no? Es una normativa internacional, es la primera normativa internacional que menciona no solo la cuestión de la violencia y el acoso laboral en sí, sino también que abarca y focaliza en la cuestión de la violencia laboral por razón de género y sexo, ¿sí? Entonces, por eso es justamente el convenio 190 de la OIT tan importante. A su vez, este convenio inscribe las relaciones desiguales de poder, o sea, inscribe, mejor dicho, la violencia que se da en el ámbito laboral en un sistema más amplio de relaciones asimétricas de poder, que son obviamente en las que estamos insertos culturalmente, ¿no? Es una cultura patriarcal y machista en la que vivimos, y por ende esto se expresa también en nuestro ámbito cotidiano de trabajo. A su vez, el convenio no solo contempla a los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, sino también a todos aquellos trabajadores que tengan alguna relación con la empresa, sean o no trabajadores de planta, ¿no? O en relación de dependencia, sino también los tercerizados, los voluntarios, los pasantes, las pasantes, ¿sí? A todas aquellas personas que tengan algún tipo de relación con la organización también las contempla a la hora de no tolerar ningún tipo de violencia. La violencia o acoso en el ámbito del trabajo está definida por la OIT como aquellos comportamientos, actitudes o amenazas de estos comportamientos que son inaceptables, no tolerables, que tienen la intención de causar en el otro dolor o un daño, ¿no?, a su integridad, como también a su integridad, sea física, sea psíquica, sexual o económica, ¿sí? Es entonces no solo el acto, sino también la amenaza, y puede darse una única vez o puede ser repetida o sostenida en el tiempo. A su vez, establece 3 tipos de violencia concretas, como la psicológica que mencionábamos recién. Obviamente tiene que ver cuando una persona le intenta desestabilizar emocionalmente a otra, haciendo que haga más trabajo de lo necesario, haciéndose quedar tiempo extra sin que esto sea remunerado, o haciéndola sentir mal, tomando alguna medida represalia cuando esto no corresponde. Después tenemos la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la otra persona, produciendo dolor, daño o algún tipo de riesgo, ¿no? Es una agresión claramente física hacia la otra persona. Y después tenemos la violencia sexual, que es entendida como cualquier acción que implique la vulneración de la integridad de la otra persona, del derecho a la otra persona de decidir voluntariamente acerca de su cuerpo y de su integridad, ¿sí? Algo sumamente importante a tener en cuenta es que el acoso sexual en el ámbito laboral puede darse de distintas formas, y esto es algo que generalmente no se tiene en cuenta. Acoso sexual no es solamente un tocamiento, un roce, tocar una pierna o acariciar o algo por el estilo, sino que también se da en comportamientos mucho más sutiles, como por ejemplo miradas lascivas o sugestivas, o hacer algún tipo de comentario fuera de lugar en cuanto a que tengan contenido sexual, o incluso a difundir imágenes, por ejemplo, de la persona sin su consentimiento, imágenes íntimas. Todo esto tiene que ver justamente también con acoso. Lo mismo en cuanto a los chistes que se pueden hacer, se pueden dar lugar a darse en el lugar de trabajo, como pueden ser chistes con contenido sexual. Por más de que sean chistes, no dejan de ser acoso. Obviamente hay distintos grados de acoso, que pueden ir de alto, medio o bajo,
Pero bueno, tengamos en cuenta esto, ¿no? El acoso se da de muchas y diversas maneras y no siempre tiene que darse por algo meramente físico o por algo verbal, sino también puede haber actitudes o gestos que den cuenta de que estamos viviendo una situación de acoso, y es por eso tan importante que el grupo de trabajo esté atento con estos síntomas que tienen que ver con, obviamente, cuestiones de acoso, ¿sí? Obviamente la situación de acoso se puede dar a nivel, generalmente suele darse desde una jerarquía superior hacia una inferior, y generalmente, como ya mencionamos, suele darse hacia las mujeres, pero puede darse de otras formas, incluso entre propios compañeros o compañeras de trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta la perspectiva de género, por supuesto, y es importante tener en cuenta la perspectiva desde una mirada jerárquica de poder, ¿no? Obviamente cualquier superior va a tener mucha más, va a poder hacer mucho más uso y abuso de su poder mediante ya sea amenazas de sanciones disciplinarias en el trabajo o condicionamiento a ascensos o promociones. Pero bueno, hay que tener justamente fuertemente puesto el ojo ahí en acompañar y ayudar a cualquier compañera o compañero que esté pasando por una situación de acoso y de violencia en el mundo laboral. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para combatir o para accionar ante estos casos? Bueno, como organización obviamente debemos cumplir, como mencionábamos recién, el convenio de la OIT, el convenio 190 de la OIT. Podemos hacer de manera proactiva políticas que vayan en contra de la violencia y del acoso laboral, especificando la violencia de género. También podemos hacer protocolos de actuación, conformar un equipo interdisciplinario que aborde este tipo de situaciones y que pueda acompañar a las víctimas con conocimiento acertado sobre la temática. Y como compañeros y compañeras, por supuesto, brindar una escucha activa a quien está sufriendo, no revictimizar a la persona que está sufriendo, no desconfiar, ¿sí? Ser solidarios y solidarias con la persona que está viviendo esa situación, acompañarla en el caso de que tenga que realizar algún tipo de denuncia, quiera hacerlo, tanto a la organización, o sea, una denuncia interna, como externamente. Acompañar ese proceso y estar a disposición de la persona, creo que es lo que mejor podemos hacer, tanto como organización como compañeros y compañeras de la persona que está viviendo la situación de violencia.